Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Elías Hidalgo, soy contador público y el día de hoy también nos acompaña el contador público Ricardo Vega, que muchos de aquí ya lo conocen en el canal, y vamos a hablar de un tema que genera muchísimas dudas tanto para trabajadores como para empleadores y por supuesto para quienes trabajamos directamente en las áreas de contabilidad, nóminas y recursos humanos. Vamos a hablar sobre la diferencia entre finiquito y una liquidación. Y quiero comenzar precisamente con esto porque aunque muchas veces escuchamos estos dos conceptos e incluso llegamos a utilizarlos como si fueran sinónimos, la realidad es que no significan lo mismo. Entender la diferencia es sumamente importante porque, dependiendo de la causa por la cual termina una relación laboral, podemos estar hablando únicamente del pago de un finiquito o también de conceptos indemnizatorios que forman parte de lo que comúnmente conocemos como una liquidación. Durante esta presentación vamos a entender qué significa cada concepto, cuáles son sus principales diferencias, qué comprende cada uno y sobre todo vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a revisar ejemplos de cálculo y también veremos cómo una herramienta como Compact Nóminas puede ayudarnos a llevar a cabo este proceso. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Antes de entrar a detalle, quiero que nos quedemos con tres conceptos muy sencillos. Primero, finiquito es un pago de cierre, es decir, comprende aquellas prestaciones, salarios y derechos que el trabajador ya generó o que le corresponden proporcionalmente al momento de terminar la relación laboral. Y algo muy importante, el finiquito existe independientemente de la causa de la baja. Por otro lado, tenemos la liquidación. Para efectos prácticos podemos entenderla como el finiquito más las indemnizaciones que legalmente correspondan. Aquí ya estamos hablando de situaciones específicas, como puede ser un despido injustificado o cuando el trabajador decide separarse por una causa grave imputable al patrón. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que identificar? La causa por la cual termina la relación laboral, porque no es lo mismo una renuncia voluntaria que un despido injustificado. Tampoco es lo mismo una rescisión justificada por parte del patrón que una separación del trabajador derivada de un incumplimiento grave del propio patrón. No sé si me expliqué. Y dependiendo de cuál sea la causa, los conceptos que tendremos que pagar serán totalmente diferentes. Como regla general, el finiquito comprende conceptos como salarios devengados, pendientes de pago, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales, mientras que cuando hablamos de una liquidación pueden incorporarse indemnizaciones legales como los 3 meses de salario y en los supuestos en que legalmente procedan los 20 días por año trabajado. También tenemos un concepto muy importante que es la prima de antigüedad. La prima de antigüedad equivale a 12 días por cada año de servicio, considerando los límites legales aplicables al salario base para su cálculo. En caso de renuncia voluntaria, generalmente se requiere tener por lo menos 15 años de servicio para que proceda. En cambio, en supuestos como el despido, puede proceder independientemente de esos 15 años. Otro punto fundamental es el aviso escrito de rescisión. Cuando el patrón rescinde la relación laboral por causa justificada, debe cuidar todo el procedimiento correspondiente y particularmente el aviso escrito previsto en la Ley Federal del Trabajo. La falta del aviso puede generar consecuencias muy importantes y la separación puede presumirse como no justificada, salvo prueba de lo contrario. Y finalmente, desde el punto de vista de recursos humanos y nóminas, tenemos que distinguir correctamente todos estos conceptos antes de realizar el timbrado correspondiente del finiquito. Ajá. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es cada uno? Ahora, vamos a definir cada concepto con una mayor claridad. Comencemos con el finiquito. El finiquito es el pago de cierre por aquellos conceptos que el trabajador ya generó o que le corresponden proporcionalmente al momento de terminar la relación laboral. Algo interesante es que la Ley Federal del Trabajo no necesariamente nos presenta una definición autónoma del término finiquito como tal. Sin embargo, en la práctica laboral y administrativa entendemos que se integra por todos aquellos derechos y prestaciones pendientes al momento de concluir la relación de trabajo. Y ahora, Elías, ¿cuándo aplica esto? Siempre que termina una relación laboral. Puede existir un finiquito cuando el trabajador renuncia, puede existir cuando hay un despido, puede existir cuando hay una rescisión
o cuando se presenta alguna otra causa de terminación de la relación laboral. Lo que va a cambiar, dependiendo del caso, son los conceptos adicionales que pueden proceder. Dentro del finiquito podemos encontrar salarios devengados, vacaciones, proporcionales o pendientes, prima vacacional, aguinaldo proporcional y cuando legalmente proceda, la prima de antigüedad, como ya se los mencioné. Ahora, vamos con la liquidación. Para efectos prácticos, la liquidación comprende el finiquito más las indemnizaciones legales que le correspondan al trabajador dependiendo de la causa de terminación. Por ejemplo, podemos estar hablando de un despido injustificado, también de una separación del trabajador por una causa imputable al patrón, conforme a los artículos 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo. Y existen también determinados supuestos de terminación colectiva que tienen reglas muy específicas, pero no vamos a entrar en detalles. En estos casos pueden entrar conceptos indemnizatorios como 3 meses de salario, los 20 días de año, por año cuando legalmente procedan y la prima de antigüedad. Además, por supuesto, de todos estos conceptos correspondientes al finiquito. Entonces, quiero que se queden con esta idea. El finiquito lo voy a definir como pago de prestaciones y derechos generados o proporcionales. Y la liquidación es el finiquito más los conceptos indemnizatorios que legalmente correspondan, según sea el caso. Ahora pasemos a la diapositiva número 4, que es entendiendo la diferencia. Ahora, vamos a verlo desde una manera mucho más sencilla. La primera pregunta siempre debe ser, ¿por qué terminó la relación laboral? Si tenemos una renuncia voluntaria, normalmente estaremos hablando del pago de un finiquito. Si existe una rescisión justificada por parte del patrón, también debemos cubrir los conceptos devengados del finiquito y revisar la procedencia de la prima de antigüedad. Pero si estamos ante un despido injustificado, entonces ya entramos en un escenario diferente donde pueden existir indemnizaciones. Aquí podemos encontrar los 3 meses de salario que les comentaba y los demás conceptos que procedan conforme al supuesto legal aplicable. Ajá. Ahora, las prestaciones proporcionales no desaparecen. Esto es muy importante. Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados, es muy importante que se revisen independientemente de que existan conceptos indemnizatorios o no. Es decir, la indemnización no sustituye al finiquito. Los conceptos se acumulan cuando legalmente correspondan. También tenemos que hablar del aviso escrito. Si el trabajador presenta una renuncia voluntaria, debemos contar con la documentación que acredite esa voluntad. Pero si el patrón está rescindiendo la relación laboral con una causa justificada, debe cumplir con los requisitos legales correspondientes, incluyendo el aviso de rescisión. Ahora, vamos con la prima de antigüedad. En una renuncia voluntaria, la prima de antigüedad procede cuando el trabajador cumple con los requisitos legales de antigüedad. Generalmente son 15 años o más de servicio. En cambio, en un despido de prima de antigüedad, puede proceder independientemente de los años trabajados. Y aquí tenemos un caso muy especial. ¿Qué pasa si no es el patrón quien despide al trabajador, sino que es el trabajador quien decide separarse porque existe un incumplimiento grave del patrón? El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo contempla causas por las cuales el trabajador puede rescindir la relación laboral, sin responsabilidad para él. Y el artículo 52 establece el derecho a las indemnizaciones correspondientes. Entonces, aunque formalmente no estemos hablando de que el patrón simplemente le dijo, estás despedido, podemos encontrarnos frente a un escenario con consecuencias indemnizatorias. Por eso, vuelvo al punto más importante de toda esta presentación. La causa de terminación determina qué conceptos se deben pagar al trabajador. Ahora, pasamos a la diapositiva 5. Aquí me gusta mencionarles, vamos a incluir esto ya en cada presentación, que es un árbol de decisiones, porque todo parte de una decisión. La decisión va a conformarse directamente de los supuestos que tengamos. Ajá. Ahora, vamos a llevarlo todo a este árbol de decisión muy sencillo. Tenemos una relación laboral que termina. Primera pregunta que debes hacerte, ¿cuál es la causa de terminación? Caso A, renuncia voluntaria. Aquí debemos calcular el finiquito. Vamos a revisar los salarios devengados, vacaciones proporcionales, prima vacacional, aguinaldo y los demás conceptos pendientes de pago. La prima de antigüedad, en el caso de renuncia, procederá cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Ahora, caso B,
rescisión con causa justificada por parte del patrón. Aquí debemos cubrir los conceptos del finiquito y revisar la prima de antigüedad correspondiente. En este escenario no estamos hablando automáticamente de la indemnización constitucional de 3 meses, porque precisamente existe una causa justificada para la rescisión. Ahora, caso C, despido injustificado. Aquí entramos al escenario que comúnmente identificamos como liquidación. Tenemos que considerar los conceptos correspondientes al finiquito. Además, puede existir la indemnización de 3 meses de salario. También debemos analizar la procedencia de los 20 días por año conforme al supuesto jurídico aplicable, porque es importante aclarar que este concepto no se genera de manera automática y absolutamente todos los despidos en todos los despidos injustificados. También debemos considerar la prima de antigüedad y debemos recordar que el artículo 48 contempla el derecho del trabajador a solicitar la reinstalación o la indemnización correspondiente, sujeto a las reglas y excepciones establecidas dentro de la misma ley. Ahora, caso de separación por causa imputable al patrón. Aquí también podemos encontrarnos ante un escenario indemnizatorio. Si el trabajador se separa debido a algunas de las causas establecidas en el artículo 51 y ejerce su derecho conforme al artículo 52, debemos analizar las indemnizaciones previstas en el artículo 50. Entonces, en este árbol nos ayuda a entender que no podemos calcular correctamente una separación laboral si primero no conocemos la causa. Primero determinamos jurídicamente qué ocurrió, después determinamos qué conceptos corresponden y finalmente realizamos el cálculo y el pago. Ahora, para eso quiero entrar en detalle aquí en qué comprende el pago de un finiquito. Vamos a ver qué comprende el parte de un finiquito. Ahora, vamos a concentrarnos específicamente en el cálculo. Y aquí le quiero ceder el micrófono al contador Ricardo Vega para que nos explique un poquito más a detalle el caso práctico que tenemos para ustedes. Tenemos 2 casos prácticos. Nos va a explicar el contador Ricardo un poco del cálculo aritmético que comprende un finiquito y sus conceptos. Sí, gracias, Eli. Bueno, confirmando, son 2 casos prácticos que estábamos por presentarles, en el cual son 2 supuestos que se pueden dar. Uno es más usual que el otro, pero los 2 son perfectamente aplicables a cualquier situación que puedan tener en un finiquito. En el caso práctico 1, lo que vamos a hacer es hacer un cálculo de finiquito, digamos, de manera muy cerrada, con un periodo normal donde se cumplieron exactamente los 365 días trabajados del año por parte del trabajador y le corresponde en una parte completa sus percepciones que son pues su salario que trabajó, sus vacaciones que le corresponden, su prima vacacional y su aguinaldo, que pues son las prestaciones mínimas de ley. Entonces, en este caso, estamos tomando un salario diario de una persona que por este caso práctico gana 320 pesos diarios. Aquí pueden ver en la pantalla las fechas de ingreso y las fechas de salida. En este caso están viendo que esta persona ingresó el 1 de enero de 2026 y está concluyendo su relación laboral el 31 de diciembre de 2026. Entonces está trabajando un año completo, los 365 días. Entonces, bueno, sabemos que por esos 365 días le corresponde le corresponden prestaciones mínimas de ley. ¿Cuáles son? Pues son 12 días de vacaciones por el primer año laborado, 15 días de aguinaldo y el 25% de la prima vacacional que le corresponde a las vacaciones. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es determinar cuántos días trabajó. En este caso, pues es fácil, es sencillo porque laboró los 365 días completos. Como tenemos el dato de que laboró los 365, pues los datos del aguinaldo, vacaciones y primas son muy sencillos porque pues son números cerrados. En este caso de aguinaldo le corresponden los 15 días de ley, de vacaciones los 12 días de ley de primer año y la prima vacacional del 25% de esas vacaciones. Entonces, en la parte derecha van a ver que en el aguinaldo proporcional lo único que estamos haciendo es multiplicar el salario diario, los 320 pesos,
por los 15 días que le corresponden mínimo de aguinaldo. Entonces, los 15 días por 320 de salario diario le corresponden 4,800 pesos con 60 centavos de aguinaldo de esos 15 días. Con las vacaciones hacemos el mismo ejemplo. Le corresponden 12 días completos. Entonces son 12 días por 320 pesos diarios, nos da que le corresponde de vacaciones 3,840 pesos. Es prácticamente solamente la multiplicación de esos días por su salario diario. Y en el caso de la prima vacacional, sabemos que por ley corresponde un 25%. Aquí porque ustedes visualizan 3, porque yo lo que estoy haciendo es los 12 días por el punto 25 y eso nos da de resultado 3 y los 3 por el salario diario, los 320, nos da 960.12. Aquí simplemente fue para efectos de que puedan visualizar el 25% de las vacaciones, pero si ustedes sobre el monto total de las vacaciones sacan el 25%, tienen el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, en esa cuestión, esas son las percepciones que le corresponderían en el concepto del finiquito. Este sería el caso práctico 1, que es como el más sencillo, pero no es el que siempre se da, porque pues regularmente un trabajador no se va justamente el día que cumple un año, a veces se va en periodos irregulares. Entonces, ¿cómo procede el cálculo cuando justamente el periodo es irregular? Pues tenemos este segundo caso práctico, donde vamos a hacer el ejemplo que está ganando el mismo salario, 320 pesos. La fecha de ingreso sigue siendo el 1 de enero de 2026, pero la baja la vamos a manejar al día de hoy, 20 de julio del 2026. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuántos días trabajó realmente. Entonces, pues simplemente hacemos el conteo y el recuento de los días desde su entrada hasta su salida. En este caso, pues son 201 días los que realmente trabajó. Entonces, sobre esos 201, lo que tenemos que hacer es determinar una parte proporcional. Sabemos que los 365 es la parte del entero. Entonces, 201 tiene una parte proporcional. ¿Cómo lo vamos a determinar? Son para los mismos conceptos: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En este caso, vamos a necesitar hacer una regla de 3. En el caso del aguinaldo, en la parte derecha, lo que vamos a tener que hacer es los 201 días que ya determinamos que realmente se trabajó, los vamos a multiplicar por 15, que son los 15 días de aguinaldo que le corresponden, y los vamos a dividir entre los 365 días del año. Esto para determinar el factor de proporción que le tocan de esos 15 días, porque como no los trabajó completos, no trabajó todo el año, solamente le corresponde una parte. Entonces, haciendo esa operación, determinamos que de los 15 días le corresponden solamente 8.26 días. Entonces es el mismo procedimiento que el anterior. Vamos a multiplicar los 8.26 por los 320 pesos y vamos a determinar que le corresponden 2,643 pesos de aguinaldo por haber trabajado hasta el día de hoy, 20 de julio. Proseguimos y hacemos lo mismo con el tema de las vacaciones. Vamos a multiplicar los mismos 201 días por los 12 días que corresponden mínimos de ley de vacaciones y lo vamos a dividir entre el número total de los días del año, los 365. Esto nos determina que de los 12 días, por haber salido hoy 20, le corresponde un pago de un factor del 6.60 de vacaciones. Lo mismo, 6.60 por los 320 pesos, su salario diario, nos determina que en esta ocasión tenemos que darle un pago de las vacaciones pendientes por 2,114 pesos. Y ya por último, que es la prima vacacional, simplemente tenemos que hacer lo mismo que en el anterior, multiplicar la parte que le toca de las vacaciones, en este caso son 6.60, por el 0.25% mínimo de ley, y eso por su salario. Entonces nos determina que son el 1.65 por 320 y nos determina que son 528 pesos de su prima vacacional. Entonces ya simplemente lo que corresponde es hacer la suma de las percepciones, bueno, de estos conceptos de lo que es el aguinaldo, prima vacacional y las vacaciones, y nos determina, a comparación del otro, un finiquito por 5,287 pesos. Ahora,
Estos solamente son los conceptos de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Adicional, si por ejemplo este trabajador eh, tiene días de salario que no se le han pagado, se deberían de adicionar para cubrirse en esta parte del finiquito. Pero simplemente sería eso, ya solamente la parte proporcional corresponde a estos tres conceptos y sería todo lo que implicaría en el finiquito. Este caso práctico es el que más van a usar porque dependiendo los días trabajados van a tener que nada más sustituir datos aquí y hacer el mismo procedimiento. Perfecto. Continuemos a la siguiente presentación. Diapositiva es... aquí vamos a entrar a un tema ya de la documentación. Ahora, cuando realizamos un finiquito, no solamente debemos preocuparnos por hacer correctamente el cálculo, también debemos documentar adecuadamente la terminación de la relación laboral y los pagos realizados. En la presentación tenemos un ejemplo de una declaración de liberación utilizada en documentos de finiquito. Este tipo de textos busca dejar constancia de los conceptos que fueron cubiertos al trabajador. Sin embargo, aquí quiero hacer una precisión fundamental. Ningún documento puede implicar una renuncia de derechos laborales. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece reglas muy específicas sobre la renuncia de derechos y los convenios laborales. Por lo tanto, no basta con colocar una leyenda y obtener una firma para considerar automáticamente que el patrón queda liberado de cualquier responsabilidad. El documento debe reflejar la realidad de los pagos efectuados. ¿Qué recomiendo que acompañe a un finiquito? Un desglose detallado de cada concepto y monto pagado, la firma de la persona trabajadora en la documentación correspondiente, la fecha y lugar de firma, el comprobante de pago, ya sea transferencia, cheque o cualquier otro medio utilizado, y el CFDI de nómina correspondiente debidamente timbrado. Además, dependiendo del caso, puede ser recomendable formalizar o ratificar los convenios ante la autoridad laboral para dar una mayor certeza jurídica. Lo más importante es entender que la documentación debe respaldar lo que realmente ocurrió. No podemos pretender eliminar de los derechos laborales simplemente mediante una cláusula. Ahora, les vamos a hablar de las herramientas. Vamos a llevar esto a la parte operativa. ¿Cómo podemos apoyarnos en una herramienta tecnológica para realizar un finiquito? Aquí nosotros usamos Compact y Nóminas. Una de las ventajas de trabajar con un sistema de nómina es que podemos tener centralizada la información del trabajador y realizar el proceso de finiquito dentro del propio sistema. De acuerdo con el flujo que tenemos en la presentación que ven ahí, podemos comenzar revisando la configuración correspondiente y cuando sea necesario habilitar la modificación de los periodos anteriores. Posteriormente vamos al menú de procesos y seleccionamos la opción de finiquito. Seleccionamos al empleado que vamos a finiquitar, capturamos la fecha efectiva de baja o finiquito, después podemos elegir entre las opciones disponibles para finiquitar y emitir o solamente realizar el proceso correspondiente dependiendo de lo que necesitemos hacer. Posteriormente tenemos el proceso de timbrado. El módulo nos permite identificar el recibo correspondiente como un recibo de finiquito. También podemos generar e imprimir la carta finiquito que les mostramos dentro del periodo en el que se aplicó el proceso. Y si necesitamos trabajar con la información, tenemos opciones para exportarla. Ahora bien, ¿qué pasa si cometimos un error? Dependiendo del caso, tendremos que realizar el procedimiento de cancelación y sustitución o corrección correspondiente, cuidando también las reglas aplicables al CFDI. Aquí es donde quiero regresar a algo que mencioné al principio. La tecnología nos facilita muchísimo el trabajo, pero el sistema no sustituye nuestro criterio profesional. Compact y Nóminas nos puede ayudar a procesar información, realizar cálculos, generar recibos y timbrarlos, pero nosotros debemos asegurarnos de que la información sea correcta. Debemos saber por qué se terminó la relación laboral, debemos saber qué conceptos corresponden y debemos revisar que el tratamiento laboral, fiscal y de seguridad social sea el adecuado. También debemos identificar correctamente los conceptos en el complemento de nómina. Por ejemplo, tenemos claves relacionadas con prima de antigüedad, pagos por separación, indemnizaciones. Entonces, no se trata únicamente de presionar un botón, se trata de entender qué estamos procesando. Y finalmente, no olvidemos la parte de seguridad social. Cuando termina una relación laboral, también debemos realizar el movimiento afilatorio correspondiente ante el IMSS dentro del plazo aplicable. Así que
El proceso completo involucra la parte laboral, el cálculo de nómina, el timbrado fiscal, la documentación y los movimientos correspondientes en materia de seguridad social. Ajá. Con eso cerramos esta parte de herramientas y vamos, con esto llegamos al final de la presentación. Antes de pasar a las preguntas, quiero que nos quedemos con una idea muy sencilla. Finiquito y liquidación no son sinónimos. El finiquito comprende principalmente aquellas cantidades, prestaciones y derechos que el trabajador ya generó o que le corresponden proporcionalmente al momento de terminar la relación laboral. La liquidación, para efectos prácticos, incorpora además los conceptos indemnizatorios que legalmente correspondan dependiendo de la causa de terminación. Por eso, antes de realizar cualquier cálculo, debemos identificar correctamente por qué terminó la relación laboral. ¿Fue una renuncia voluntaria? ¿Fue una rescisión justificada? ¿Estamos ante un despido injustificado? ¿O el trabajador decidió separarse por una causa imputable al patrón? Una vez que tenemos clara la causa, podemos determinar los conceptos que correspondan y posteriormente realizar el cálculo. Documentamos correctamente la separación, procesamos la nómina, realizamos el timbrado correspondiente y cumplimos con las obligaciones relacionadas con seguridad social. También quiero que recuerden algo muy importante. La tecnología es una gran herramienta. Sistemas como Compact y Nóminas pueden ayudarnos a simplificar muchísimo estos procesos, pero siempre debemos combinar la tecnología con nuestro conocimiento y criterio profesional. Porque el sistema nos ayuda a procesar información, pero nosotros somos quienes debemos entender qué estamos calculando, por qué lo estamos calculando y cuál es el tratamiento correcto que corresponde en cada caso. Espero que esta presentación te haya sido de ayuda para entender de una manera mucho más clara la diferencia entre finiquito y liquidación. Recuerden que también que cada caso laboral puede tener particularidades y que esta información funciona como una guía práctica, pero no sustituye el análisis legal, laboral o fiscal específico de cada situación. Ahora sí, me gustaría escucharlos. ¿Qué dudas tienen? Vamos a revisar sus preguntas y algunos casos prácticos que nos permitan reforzar todo lo que vimos el día de hoy. Vamos a las preguntas. La primera, vamos a responder unas 6, yo creo. La primera es, ¿siempre me deben pagar el finiquito si renuncio? Em, bueno, en este caso sí. Ahora, hay que recordar que justamente dependiendo en qué momento renuncies, te pueden tocar tus partes proporcionales. Entonces, no siempre hay que esperar que cuando tú renuncias te van a tocar los 15 días de aguinaldo que te tocan por año, ni los 12 días de vacaciones completos, sino que hay que hacer esa determinación, ver cuál es tu parte proporcional y sí, cuando renuncias, sí te tocan esas partes proporcionales que ya trabajaste. Así es. Sí, como lo vemos en el caso práctico, siempre y cuando se dé tu renuncia, eh, el finiquito debe incluir las partes proporcionales directamente al año trabajado. Ahora, la segunda es, ¿la liquidación incluye el finiquito? Ok, en el caso de la liquidación, cuando tú, bueno, más bien cuando te despiden Sí. de Ajá. tus servicios, sí, la liquidación debería de incluir la parte de tus prestaciones mínimas de ley. En este caso, cuando me refiero a que sí lo incluye, me refiero a que tal vez en el recibo que te van a dar del cálculo, sí te van a aparecer tus vacaciones, tu prima vacacional y tu aguinaldo correspondiente, más los conceptos que ya se habían mencionado, que es pues la indemnización en caso de que aplique la prima de antigüedad y pues ya en un caso más avanzado, lo del tema de los 20 días adicionales por año laborado en caso de que hayas solicitado tú la reinstalación y te la hayan negado, pero bueno, eso ya Así es un es. tema más Complejo. como específico. Pero en teoría sí, cuando te despiden y te dan tu integración de tus cálculos, sí debe de venir también la parte del finiquito. Así es. Sí, en términos prácticos, sí, la liquidación incluye el finiquito. Son las partes devengadas que tú ya trabajaste como trabajador, valga la redundancia, y más las indemnizaciones legales marcadas que ya vimos en la presentación, los 3 meses por salario, la prima de antigüedad y todo lo que corresponde a los conceptos indemnizatorios. Ahora, la tercera, ¿la prima de antigüedad siempre se paga? Como ya explicaste tú en algún punto, la prima de antigüedad no siempre se paga. Se va a pagar en los casos donde te hayan despedido injustificadamente
sin necesidad de haber cumplido los 15 años necesarios para el pago. En ese supuesto sí se te puede pagar si tal vez solamente cumpliste 3 años trabajados. En el caso de renuncia voluntaria, que tú ya hayas decidido pues salir de la empresa, sí tendrías que tener ese requisito de tener 15 años laborados para que se te otorgara la parte de la prima de antigüedad. Entonces, dependiendo la situación, en esos dos casos se funcionaría de esa manera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el patrón no entrega aviso escrito en un despido? Ok, si el patrón no entrega un aviso por escrito de la causa del despido, este se podrá presumir como despido injustificado, ajá, salvo prueba de lo contrario. Ajá. La persona trabajadora puede optar por la reinstalación, como ya lo mencionamos, o la indemnización de 3 meses por salario y otros conceptos indemnizatorios que correspondan. Pero si el patrón no entrega un aviso por escrito de la causa de despido, sí se puede presumir un despido injustificado. Por eso la importancia de tener la documentación completa de lo que realmente está pasando. Si es un despido justificado, si es un despido injustificado, si es una separación voluntaria. Esa es la importancia de contar con la documentación correcta de lo que realmente sucedió en la relación laboral. Ahora, la quinta. A ver si quieres, esta dice, ¿qué documentos conviene conservar antes de firmar? Ok, bueno, yo les recomiendo principalmente el contrato individual de trabajo. Oye, le haces que no me lo entregaron, no me dieron copia. Eso se da mucho en la práctica y es una muy mala práctica. No sé cómo hay profesionales que recomiendan que el trabajador no tenga una copia por escrito de su mismo contrato individual de trabajo. Es muy importante que las reglas, los derechos y obligaciones sean pactados desde un inicio y que ese trabajador tenga una copia física con firma autógrafa de ambas partes y 2 testigos. Yo siempre recomiendo que sean 2 testigos, tanto copia del trabajador como copia del patrón. Eso por un lado, debes conservar esa documentación. Muy importante, checar tus CFDIs, que los CFDIs de nómina estén correctamente timbrados. Ajá. Esto ya es obligación para el patrón entregarlos directamente al trabajador y tú verificar que tú lo puedes verificar directamente, gratuitamente en el portal del SAT, únicamente viendo tu obteniendo tu firma electrónica vigente. Puedes checar los CFDIs y muy importante tener los últimos CFDIs, por lo menos del timbrados de tu nómina. Y también te recomiendo que tengas los movimientos afiliatorios ante el Seguro Social, es decir, las semanas que cotizaste dentro de esa empresa y bajo qué registro patronal lo hiciste. Ajá. ¿Y qué otra cosa te recomendaría tener? Si es un separación voluntaria, obviamente tu renuncia, ¿no? Que tú estás renunciando directamente es una separación voluntaria de trabajo, ¿no? Eso en todos los procesos de recursos humanos se firma, no hay ningún inconveniente que tú tengas una copia y que el patrón tenga una copia. Y obviamente, si no hay nada, eh, tú no estás obligado a demostrar la relación laboral en un juicio laboral. El que está obligado a demostrar lo contrario de lo que tú vas a decir en un juicio, en una demanda laboral, es el patrón. Entonces, muy importante sí que tengas sus documentos, porque muchas veces pasa que los FDI están mal timbrados y varias cosas, causas administrativas imputables al patrón, ¿no? Ahora, la sexta. Una más, entonces ¿qué debe cuidar RH al timbrar o corregir un finiquito en nómina? Ok. Muy bien, importante, si tú eres de recursos humanos y tienes conocimientos contables o no tienes conocimientos contables, es muy importante que el finiquito esté timbrado con las claves correctas del SAT, que es la 022, la 023 y la 025, según correspondan, y que sea obviamente un CFDI con timbre específico de finiquito. Ajá. Y que la baja del Seguro Social sea presentada dentro de los 5 días hábiles posteriores a su separación voluntaria del trabajador. Si hay un error, puedes usar el flujo de cancelación que ya hablamos en la presentación y obviamente nadie está exento de cometer un error humano, ¿no? Entonces, muy importante es que el finiquito sea timbrado conforme a las claves del SAT correctas y su baja ante el Seguro Social no corresponda a mayor a los 5 días hábiles. Esas serían mis recomendaciones. Mm. Ahora, bueno,
Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Elías Hidalgo, nos acompañó el contador público Ricardo Vega y te veo en la próxima sesión. Gracias. Gracias.